Hola a todos, soy Ana Tavares y esto es Inteligencia Artificial. Y en el día de hoy les traigo otro tema interesante. Esta vez se trata de CIES, que es el concurso de investigación económica y social organizado por la MEPID, que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que está a cargo de Juan Ariel Jiménez. El concurso se enfocaba en 4 tópicos principales que fueron seguridad social, seguridad ciudadana, desarrollo y salud. Tuve la gran complacencia y honor de que los ganadores del primer lugar, Hamilton Taveras y Juan Rodríguez, me enviaran el paper o investigación que desarrollaron, y la verdad que fue muy interesante y totalmente entendí por qué ganaron el primer lugar. De verdad que muchas felicidades para ambos. Estos chicos lo que hicieron fue desarrollar un análisis de lo que es la violencia entre parejas enfocada en la mujer en República Dominicana. Así que en el día de hoy yo les voy a hablar a grandes rasgos de lo que se trató su investigación, para entonces la semana que viene tenerlos a ellos como invitados y ver entonces un poco más a fondo lo que es su metodología y obviamente el código que utilizaron para desarrollarla. Así que manos a la obra. La violencia entre parejas, o VEP, se define como cualquier tipo de comportamiento dentro de una relación íntima que cause o pueda causar daño físico, psicológico o sexual a los miembros de la relación. En la actualidad, diariamente se denuncian al Sistema Nacional de Emergencias 911 más de 80 casos de violencia entre parejas. Para el año 2019, el Ministerio de la Mujer brindó alrededor de 30.000 atenciones de diversos tipos, incluyendo poco más de 1.400 personas en casas de acogida. A pesar de esto, cada año mueren más de 150 mujeres a manos de su pareja. El objetivo principal de esta investigación es ofrecer a los hacedores de políticas públicas una lista o checklist con características que permitan perfilar de manera diferenciada los tipos de violencia entre parejas hacia la mujer en el hogar dominicano. Los datos utilizados para realizar el análisis fueron los de la Encuesta Nacional Experimental sobre la Situación de la Mujer, o ENESIM, del 2018. Empecemos hablando un poco sobre la violencia, que puede ser autoinfligida, interpersonal o colectiva. Dentro de la interpersonal está lo que es la violencia intrafamiliar o la violencia comunitaria. Dentro de la intrafamiliar está la violencia contra la niñez y la vejez, y la violencia entre parejas, la que a su vez se puede dividir entre violencia del mismo sexo o de distinto sexo. Ya entrando en lo que es la violencia entre parejas, tenemos primeramente la violencia física, que es cuando hay una acción o comportamiento que amenaza o lesiona la integridad física de la persona, pudiendo deparar en daños irreversibles. A continuación, tenemos la violencia sexual, que es toda forma de comportamiento sexual que se impone sobre la otra persona y va desde acoso verbal hasta la participación forzada en actos sexuales. También está lo que es la violencia psicológica, que incluye una gama de comportamientos que comprenden actos de maltrato emocional y de control, incidiendo sobre la estabilidad emocional y pudiendo hasta terminar en enfermedades mentales. Finalmente está la violencia económica, que son conductas donde la pareja niega a la otra persona el acceso a recursos del hogar, ya sean financieros, patrimoniales, entre otros. Algo interesante de esta investigación es que introduce algo llamado el enfoque ecológico de la violencia, que básicamente lo que hace es que da una visión multidimensional de la violencia entre parejas y permite agrupar sus causas en diferentes factores, como son el nivel educativo, la religión, la edad, las creencias religiosas de lo que es ese país, los ingresos, las pertenencias a grupos de poder, la pobreza, el matrimonio infantil, la dominancia del cónyuge, el estrés del hogar, las políticas públicas, entre otras cosas. Como este enfoque incluye tantas variables diferentes, lo que hicieron los autores fue utilizar lo que se llama un estimador lazo para seleccionar aquellas variables que por tipo de violencia permitan construir un perfil diferenciado de esta.
Luego ellos crearon un índice que les permitió rankear cada variable en base a su contribución a la varianza total de la violencia entre parejas. Interesante, ¿no? Pues sigamos viendo cuáles fueron los principales hallazgos y conclusiones del análisis de estos chicos. Según el análisis realizado por los investigadores en el dataset seleccionado, los resultados señalan que las variables más importantes para explicar la violencia entre parejas en el hogar dominicano hacia la mujer son si la mujer o el cónyuge experimentaron violencia en la adolescencia, o lo que es llamado transmisión vertical, la probabilidad de violencia en el entorno del hogar o transmisión horizontal, la edad de la mujer, la cantidad de matrimonios pasados y habitar en las macroregiones Cibao y Sur. Esto no quiere decir que si usted vive en las regiones Cibao o Sur, o si su pareja le lleva varios años, usted va a estar en una relación con violencia. Lo que sí quiere decir es que según el dataset seleccionado por los investigadores, se halló que estos son factores que inciden en lo que es la probabilidad de que haya violencia entre parejas en la República Dominicana. Así que ya saben, entonces sigamos viendo un poquito más de lo que hicieron estos chicos. Finalmente, los investigadores condensaron todo esto en una visualización interactiva con la finalidad de que les sirva de insumo a los tomadores de decisiones, la cual veremos en breve. A continuación les tengo el tablero que fue diseñado por los investigadores y veamos qué interesante es esto. Tenemos métricas o variables como son violencia en la infancia del cónyuge, sí o no, violencia comunitaria de la mujer, sí o no, violencia infancia en la mujer, sí o no, número de hijas, número de hijos menores de 6 años, zona de residencia e inclusive quintil de ingreso del hogar, donde podemos ver que tenemos entonces quintil 1, 2, 3, 4 y 5. Ya entonces si vamos a las visualizaciones que tenemos en el medio, vemos que la probabilidad promedio de sufrir violencia en la pareja, cuando no hay violencia en la infancia en el cónyuge, no hay violencia comunitaria en la mujer y no hay violencia en la infancia, es de 25% en promedio. Vemos también entonces que a mayor edad, mayor probabilidad de que la mujer sufra violencia. Vemos también que entre más se casa la mujer también, entonces tiene más probabilidad de sufrir violencia. Y vemos también entonces las probabilidades promedio de las diferentes regiones. Y vemos, por ejemplo, que en el norte de Cibao es alrededor de 24% y en el sur alrededor de 27%. Yo pudiese entonces empezar a jugar con este tablero o viendo cómo cambian los resultados al yo, por ejemplo, darle a una métrica diferente. Por ejemplo, si el número de hijas lo pongo en 2, vemos que la probabilidad promedio de sufrir violencia disminuye. Vemos también que esto, cómo cambia lo que es el tema de la edad. Vemos también cómo cambia la frecuencia de matrimonio, sigue en aumento la violencia entre más casamientos hay, pero miren entonces también cómo cambia el tema de la probabilidad de ser violentada según la macroregión. Si entonces a esto le agrego un niño menor de 6 años, miren que aquí aumenta un poco el promedio y cómo van cambiando los datos. Si entonces adicionalmente le pongo que la mujer sí tuvo violencia en su infancia, vamos a ver cómo esto cambia. Miren que esto aumenta grandemente el promedio de la probabilidad de que uno sufra violencia. Este reporte también tiene una segunda página donde podemos encontrar la probabilidad promedio de ser violentada según el nivel educativo, la probabilidad promedio de padecer violencia según el salario de la mujer, la probabilidad promedio de padecer violencia según el salario del cónyuge y la probabilidad promedio de ser violentada según el nivel educativo del cónyuge. Y ya entonces de entrada podemos ver que a mayor educación, menor probabilidad de padecer de violencia. Adicionalmente, a mayor salario de uno de los dos cónyuges, también hay menor probabilidad de que haya violencia entre la pareja. Y vamos a ver cómo entonces le afecta a esto, por ejemplo, que el cónyuge haya tenido violencia en su infancia. Y veamos que, aunque igual sigue en disminución según la educación, obviamente aumenta. Igual también el tema de lo que es el salario. Digamos entonces si ambos padecieron violencia. Miren que aquí, aumenta bastante. Y miren que aquí inclusive no importa el nivel educativo, es muy parecido, o sea, es muy probable que usted
sufra violencia, si usted o vio violencia en su familia, y más aún si ambos cónyuges entonces presenciaron lo que era violencia en la pareja. Podemos también ver cómo esto afecta, por ejemplo, a regiones como son, por ejemplo, el este. Mírenlo aquí. Podemos ver Gran Santo Domingo, norte o Cibao, y finalmente el sur. Lamentablemente hemos llegado al final de este capítulo por el día de hoy, pero acompáñennos la semana que viene, donde tendré como invitados a los creadores o autores de este interesante paper e investigación, donde veremos un poquito más a fondo entonces su metodología y lo que es entonces el código que ellos utilizaron para hacerlo. Recuerden, Ana Tavares, no olviden seguirme en redes sociales, y si se perdieron el live que tuve esta semana con la doctora Merejo, les tengo para contarles que, si Dios lo permite, dentro de poco haremos otro nuevamente para que todos ustedes conozcan mejor lo que son las estadísticas y cómo podemos entonces conectar a estas a la medicina. De verdad que tengan un bendecido y un excelente resto de la semana, y hasta la próxima.